Haz silencio por un instante, no afuera, sino dentro de ti. Escucha ese murmullo constante en tu mente. ¿Qué es lo que más has estado pensando últimamente? ¿Esperanza o angustia? ¿Promesas o temores? Porque si somos sinceros, muchos llevamos una mente saturada, desgastada por pensamientos que no edifican, voces que no son de Dios, preocupaciones que nunca fueron nuestras para cargar. Y sin darnos cuenta, hemos levantado fortalezas mentales que bloquean la paz que tanto anhelamos. Pero hoy, Dios te hace una invitación radical. Deja de sobrecargar tu mente, entrégamela, déjame gobernarla y verás cómo desaparecen las angustias que te roban la vida. No necesitas tener todo resuelto para tener paz. Solo necesitas rendir el control. Porque mientras tú tratas de entenderlo todo, Dios solo quiere que confíes. Él no te pide que luches solo en ese campo de batalla interior. Te ofrece su gobierno, su palabra viva, su presencia como refugio. Este mensaje no es solo una enseñanza, es una intervención divina para tu mente, una guía para reconfigurar tu forma de pensar, desarraigar mentiras, sembrar verdad y habitar en la libertad mental que Jesús compró para ti. Antes de empezar, quiero que hagas algo que puede cambiarlo todo. Escribe o declara en voz alta esta frase con el corazón abierto y humilde. Dios mío, hoy suelto mis pensamientos y permito que tu paz gobierne mi interior. Esa no es solo una frase bonita, es una llave espiritual. Y al activarla, tu alma comenzará a respirar desde un nuevo lugar, el lugar donde Dios reina y tú descansas. Número 1. Tu mente, territorio de batalla o jardín de paz. ¿Te has preguntado por qué tus pensamientos parecen tan difíciles de controlar? ¿Por qué, incluso cuando todo parece estar en calma afuera, tu mente sigue en guerra por dentro? Tal vez es porque estás peleando en el campo de batalla más estratégico de todos, tu mente. No se ven bombas, ni trincheras, ni soldados, pero la lucha es real. Cada pensamiento que aceptas o rechazas tiene el poder de construir fortalezas o plantar jardines. Por eso Dios nos advierte en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ese corazón, en el lenguaje bíblico, no es solo la emoción, es tu mente, tu voluntad, tu ser más profundo, porque de allí mana la vida. O también puede brotar la angustia. Este campo de batalla no es una teoría espiritual lejana, es tu día a día. Es cuando no puedes dormir porque tu mente repasa una y otra vez lo que no puedes cambiar. Es esa sensación de estar siempre pensando, pero sin encontrar paz. Es cuando sientes que tu oración rebota porque tu mente está tan llena de ruido que no puedes escuchar la voz de Dios. Y en medio de ese caos, el enemigo busca plantar ideas que suenan como verdades, pero son semillas de destrucción. No vales. Dios se olvidó de ti. No vas a salir de esta. Si no vigilas tu mente, esas semillas echan raíces. Pero aquí hay una buena noticia. Dios no te deja librando esta batalla solo. Él no solo es tu refugio, también es el jardinero de tu mente. Y Él desea tomar ese campo de batalla y convertirlo en un jardín de paz. La ciencia hoy dice que los pensamientos cambian físicamente nuestro cerebro. Pero la Biblia ya lo decía mucho antes. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No basta con no pensar mal, es necesario llenar nuestra mente con lo correcto, y lo correcto es lo eterno, lo puro, lo que edifica. No se trata solo de eliminar pensamientos negativos, se trata de sembrar pensamientos de fe, verdad y promesa. El diagnóstico de una mente sobrecargada es claro cuando lo miras a la luz de la palabra. ¿Sientes ansiedad crónica? ¿Te cuesta orar porque te distraes con 1000 cosas? ¿Tomas decisiones más por miedo que por convicción? ¿Sientes que nunca puedes descansar del todo? Entonces,
Probablemente tu mente necesita ser gobernada por Dios otra vez, no con condena, sino con amor, porque Él sabe que fuimos diseñados para depender de Él, no para cargar solos con todo. Cuando David escribió: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar confiado», no estaba en un hotel de lujo, estaba rodeado de enemigos, de amenazas, de traición. Pero había algo en su interior que ya no dependía de lo que pasaba afuera. David había rendido su mente a Dios. Y eso es lo que tú también puedes hacer hoy. Dejar de intentar resolverlo todo tú solo. Dejar de pensar hasta el agotamiento. Dejar de controlar lo incontrolable. Y rendirte, no como un derrotado, sino como un hijo que confía en su padre. Dios diseñó tu mente no como un almacén de preocupaciones, sino como una antena para recibir su pensamiento. Él no te pide que cargues todo, te invita a soltarlo. Sus pensamientos son más altos que los tuyos, sus caminos son más sabios. Y cuando tú permites que Él te enseñe a pensar, la vida cambia. Cambia tu enfoque, tu ánimo, tu fe, tu capacidad de amar, de decidir, de avanzar, porque ya no caminas guiado por el miedo, sino por la dirección del Espíritu. Pero este jardín no se cultiva solo, requiere atención diaria. Así como quitas las malas hierbas que crecen sin que las invites, también necesitas identificar los pensamientos que no nacen de Dios, esos que te apagan, que te confunden, que te alejan de la verdad, y en su lugar plantar semillas de vida, promesas bíblicas, verdades eternas, recordatorios de quién eres en Cristo. No necesitas hacerlo todo de golpe, solo empezar hoy, una idea a la vez, un pensamiento a la vez. Recuerda que la transformación de la mente no es instantánea. Es un proceso, como el de la oruga que entra al capullo para salir mariposa. Hay días donde no ves el cambio, pero algo está ocurriendo en lo invisible. Cada vez que eliges creer, aunque sientas temor, cada vez que meditas en la palabra, aunque no entiendas todo, cada vez que callas el ruido del mundo para escuchar a Dios, estás siendo transformado. Así que hoy, Dios te dice: no sobrecargues tu mente. No naciste para vivir agotado por dentro. Entrégame tus pensamientos. Permíteme gobernar tu interior. Y verás cómo se disuelven tus angustias. Porque donde reina mi paz, el enemigo no puede reinar. Porque cuando mi verdad habita en ti, la mentira ya no tiene espacio. Porque cuando tú decides rendirme tu mente, yo me encargo de renovarla. Y cuando eso sucede, incluso en medio de tormentas, tú habitarás confiado, porque tu mente, antes un campo de batalla, se convertirá en un jardín donde florecen la fe, la esperanza y el amor. Un jardín donde no manda el miedo, sino el Espíritu. Un jardín donde tú puedes respirar, descansar y vivir. Número 2. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y si la paz que estás buscando no dependiera de resolverlo todo, sino de rendirlo todo? ¿Y si esa calma profunda que tanto anhelas no viene cuando todo se aclara, sino cuando decides confiar incluso sin entender? La paz de Dios no es como la del mundo, no se compra, no se construye, no se negocia, se recibe, se experimenta, se habita. Y Filipenses capítulo 4, verso 7 lo deja claro. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, mientras tú buscas explicaciones, Dios te ofrece una fortaleza invisible. No para que entiendas cada paso, sino para que confíes en cada paso. El texto usa una palabra poderosa: guardará. Pero no es cualquier guardar, es una imagen militar. Es como si Dios asignara a su paz el rol de un centinela vigilante. Imagina una ciudad amurallada, con un guardia en la puerta. No entra cualquier pensamiento, no se cuela cualquier emoción. La paz de Dios no solo consuela, protege, no solo calma, vigila. Esa es la promesa.
que cuando tú entregas tus cargas en oración, cuando en vez de sobrepensar decides confiar, algo se activa desde el cielo, una cobertura mental, un escudo que rodea tu interior. Lo más hermoso es que esta paz no depende de que todo en tu vida tenga sentido. De hecho, opera con mayor poder cuando nada tiene sentido, porque sobrepasa todo entendimiento. No intenta explicarte por qué ocurrió eso, ni cuándo va a cambiar, ni cómo saldrás de allí. Solo te dice, estoy contigo, aquí, ahora, respira. Es una paz que actúa desde dentro hacia afuera, que invade el caos sin necesidad de apagarlo todo afuera. Por eso Pablo la experimentó en prisión. Por eso Jesús la ofreció antes de ir a la cruz. Porque es una paz nacida de otra dimensión, conectada directamente con el corazón de Dios. Pero seamos honestos, nuestra mente humana lucha con eso. Estamos programados para querer entender primero y después descansar. Queremos que se nos explique el proceso, que se nos asegure el resultado, que todo tenga lógica. Y cuando no la hay, entramos en crisis. Pero la fe no funciona así. La fe no florece cuando todo está claro, sino cuando todo está oscuro, y aún así decides creer. Job lo entendió después de perderlo todo. No encontró paz cuando sus preguntas fueron respondidas, sino cuando reconoció que Dios es Dios y que él no necesitaba entenderlo todo para adorarlo. Ahí es donde entra la frase clave, en Cristo Jesús. Esa no es una firma decorativa, es el centro del mensaje, porque la paz no es una técnica, es una persona. Jesús no dijo, aprendan a calmarse, dijo, mi paz os dejo, es suya, viene de Él, y si estás en Él, puedes vivir dentro de esa paz, como quien vive dentro de una fortaleza protegida. Cuando tu enfoque está en Jesús y no en tus problemas, tus pensamientos comienzan a alinearse a su verdad, no a tu miedo. Ahí es donde tu mente deja de ser campo de batalla y empieza a ser santuario, y no estás llamado a vivir esa experiencia a solas. Algo poderoso sucede cuando decides caminar tu fe en comunidad, cuando oras con otros, cuando compartes tus cargas, cuando adoras junto a alguien que también está luchando. No es casualidad que quienes viven su fe en comunidad reporten más paz que quienes caminan solos, porque Dios también se manifiesta en el abrazo, en el consejo, en la palabra que te recuerda, no estás solo. Ahora bien, esta paz tiene una dinámica espiritual concreta, no es automática, viene después de la rendición. La Biblia lo dice justo en el verso anterior, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ese es el camino. Suelta tu ansiedad, presenta tu carga, agradece por adelantado y entonces llega la paz. No es magia, es entrega, no es pasividad, es fe activa. La oración no es solo hablar, es transferir el peso de lo que te angustia al único que puede sostenerlo. Visualiza esto por un momento, tu mente como una ciudad amurallada. En las puertas, pensamientos de miedo, de culpa, de desesperanza intentan entrar, pero hay un guardia apostado. Ese guardia es la paz de Dios. No deja pasar lo que te destruiría, no permite que los rumores del enemigo se instalen, pero ese guardia solo actúa si tú le das autoridad. Si tú decides confiar, aunque no entiendas, si tú eliges descansar, aunque el mundo esté temblando, hoy Dios te dice, no sobrecargues tu mente. Tú no estás hecho para vivir bajo tensión permanente. Hay una paz disponible para ti, pero no se activa con lógica, se activa con fe. Entrégame tus pensamientos, entrégame tus angustias, entrégame tu necesidad de controlar. Y te daré algo que el mundo no puede ofrecerte. Paz real, paz que protege, paz que abraza, paz que no depende de nada externo, paz que nace del cielo y desciende como un escudo invisible sobre tu alma.
No necesitas entender todo, solo necesitas a Jesús. Y cuando Él habita en tu mente, el caos no tiene la última palabra. La paz sí. Número 3. Tus pensamientos determinan tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué clase de pensamientos llenan tu mente cada día? No solo los grandes, los evidentes, sino los pequeños, esos que parecen inofensivos, pero que se repiten silenciosamente una y otra vez. Porque lo que piensas no es neutro. Según la palabra, tus pensamientos no solo reflejan lo que eres, sino que determinan en quién te estás convirtiendo. Proverbios capítulo 23, verso 7, lo dice sin rodeos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, tu mente es la arquitectura de tu vida. Lo que piensas moldea lo que sientes, y lo que sientes guía lo que haces. Esta verdad no solo es espiritual, también es neurológica. Cada pensamiento que mantienes con regularidad forma caminos en tu cerebro, y esos caminos se vuelven autopistas con el tiempo. Pensamientos repetidos crean hábitos mentales, y esos hábitos mentales construyen la dirección de tu vida. Si tus pensamientos son de miedo, tu vida se encamina hacia la ansiedad. Si tus pensamientos son de fe, tu camino se llena de paz y propósito. No es magia, es principio espiritual, es ley natural, es diseño divino. Tus pensamientos no solo reaccionan a lo que pasa, también interpretan, filtran, redibujan. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de forma opuesta. Una se hunde, la otra crece. La diferencia no está en lo que vivieron, sino en cómo lo pensaron. Así como David, cuando huía por su vida, podía escribir: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». No porque no sintiera peligro, sino porque su filtro mental estaba alineado con la confianza en Dios. Esa es la fuerza que tienen los pensamientos. Pueden ser trampas o pueden ser alas. Y esa conexión va más lejos. Lo que piensas afecta lo que sientes, y lo que sientes condiciona lo que haces. ¿Te has fijado cómo cuando te repites pensamientos negativos, tu cuerpo lo refleja? Te falta energía, se te cierra el apetito o lo desbordas, evitas decisiones o actúas impulsivamente, porque el pensamiento genera emoción y la emoción empuja conductas. Por eso Jesús dijo: «De la abundancia del corazón habla la boca». Y si tu boca habla lo que hay en tu interior, es porque primero lo pensaste. Porque lo que ocurre en lo invisible de tu mente se termina viendo en lo visible de tu vida. Y aquí viene una verdad que quizás no te has dicho lo suficiente. Tú no eres una víctima de tus pensamientos. No estás obligado a creer todo lo que se te cruza por la mente. No estás atado a pensamientos de culpa, fracaso o desesperanza. Dios te dio el poder de decidir qué pensamiento guardar y cuál desechar. Como quien cultiva un jardín, tú puedes observar lo que brota y decidir qué se queda y qué se arranca. Porque cada pensamiento que toleras echa raíces, y todo lo que echa raíces da fruto. Ese fruto puede ser paz, gozo, sabiduría, o puede ser ansiedad, envidia, duda. Todo depende de la semilla. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó a llevar cautivo todo pensamiento. No dijo ignorarlo, dijo capturarlo, evaluarlo, preguntarse: ¿este pensamiento está alineado con la verdad de Dios o con las mentiras del enemigo? ¿Me acerca al propósito de Dios o me estanca en el miedo? ¿Me edifica o me destruye lentamente? No es solo una práctica espiritual, es una disciplina de vida y puede cambiar tu destino. Una buena forma de comenzar es hacer una auditoría de pensamientos. Toma un cuaderno y durante un día anota lo que más piensas, sin filtros, sin juzgarte, solo observa. Y al final del día, pregúntate: ¿estos pensamientos me están llevando a la vida abundante que Dios quiere para mí? ¿O me están alejando?
Porque si no revisas tus pensamientos, te conviertes en prisionero de ellos. Pero si los observas con sabiduría, puedes tomar control. Puedes cambiar de rumbo. Esta idea no es nueva. Durante siglos, los monjes cristianos practicaron la vigilancia del corazón. Era su forma de mantener limpia su mente delante de Dios, porque sabían que una mente desordenada es tierra fértil para la angustia. Pero una mente ordenada en Cristo es fuente de libertad. Y aquí te dejo una imagen. Imagina que tu mente es un campo fértil. Cada pensamiento que aceptas es una semilla que plantas. Si siembras miedo, crecerán espinos. Si siembras esperanza, brotarán flores. Si siembras fe, el fruto será fortaleza. Entonces, antes de sobrecargar tu mente, detente. Pregúntate, ¿qué estoy plantando? ¿Qué jardín estoy cultivando? Porque tarde o temprano ese jardín será el escenario donde vivas tus días. Hoy Dios te recuerda, no sobrecargues tu mente. No permitas que cualquier pensamiento tome el volante de tu vida. Entrégame tu mente. Permíteme gobernar tus pensamientos y te mostraré una libertad que comienza por dentro y transforma todo por fuera. Porque cuando tus pensamientos se alinean con el cielo, tu vida comienza a reflejarlo aquí en la tierra. Número 4. Dios conoce cada uno de tus pensamientos. ¿Alguna vez sentiste que nadie puede entender completamente lo que pasa por tu mente? Esos pensamientos que no compartes, esas preocupaciones que ni siquiera logras explicar, esas luchas internas que te acompañan en el silencio. A veces creemos que estamos solos en nuestra mente, como si ese fuera un lugar impenetrable, incluso para quienes más nos aman. Pero el Salmo 139 nos revela una verdad transformadora. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. No se trata solo de un conocimiento superficial, es una comprensión profunda, íntima, empática. Dios conoce lo que piensas incluso antes de que tú mismo lo comprendas por completo. Y eso no es motivo de miedo, es motivo de descanso, porque hay una gran diferencia entre ser expuesto y ser comprendido. Cuando Dios escudriña tus pensamientos, no lo hace para condenarte, sino para sanarte. Él no solo ve lo que piensas, sino por qué lo piensas. Conoce tus intenciones, tus heridas, tus luchas, tus deseos ocultos. No necesitas esconderle nada, porque ya lo sabe todo y aún así te ama. Y no te ama a pesar de lo que hay en tu mente. Te ama conociendo cada rincón de ella. Ser completamente conocido y completamente amado. Eso es lo que sana. Eso es lo que libera, eso es lo que renueva. Muchos de nosotros cargamos con angustias silenciosas, damos vueltas en la noche tratando de ordenar pensamientos que se sienten demasiado pesados. A veces no queremos preocupar a otros, a veces ni siquiera encontramos palabras para explicar lo que nos pasa. Y eso nos hace sentir solos, como si lleváramos una carga interna que nadie puede ver ni aliviar. Pero la palabra de Dios te recuerda hoy que en tu mente no estás solo. En tus pensamientos ya hay alguien presente. Dios no necesita que termines de orar para saber lo que te está afectando. Él ya lo vio, ya lo entendió, ya está allí, acompañándote desde dentro. Y lo más hermoso es que Él no solo conoce tu pensamiento actual, Él ve el camino completo. Sabe de dónde viene ese pensamiento y hacia dónde puede llevarte. Conoce tu historia y tu destino. Sabe lo que hoy te duele y también lo que mañana te va a hacer libre. Por eso, cuando le entregas tu mente, no estás soltando el control en el vacío. Estás poniéndola en manos de aquel que ve el final desde el principio, que no improvisa con tu vida, que guía tus pensamientos como un padre sabio que quiere lo mejor para ti. A veces pensamos que ser sinceros con Dios significa informarlo de lo que nos pasa. Pero ¿cómo puedes contarle algo que Él ya sabe mejor que tú? Entonces,
La oración deja de ser solo expresión y se convierte en entrega. Ya no necesitas encontrar las palabras perfectas, solo necesitas abrir el corazón, porque Dios ya está allí, dentro del pensamiento, dentro de la confusión, dentro del silencio. El salmista lo entendió cuando dijo: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». Es como decir: sé que ya me conoces, pero quiero unirme a ese conocimiento. Quiero participar contigo en el proceso de entender lo que pasa dentro de mí. Dios te invita hoy a practicar la transparencia radical, a vivir sin máscaras, al menos delante de Él. Porque si tu oración es solo una lista de lo que crees que deberías decir, te pierdes de la libertad que nace de ser auténtico. Pero si comienzas a hablarle como realmente piensas, como realmente sientes, entonces tu relación con Él deja de ser formalidad y se convierte en refugio. Tu vida mental deja de ser un lugar de tormenta y comienza a ser un lugar de comunión. Y aquí va una imagen para ayudarte a visualizar esto. Imagina que cada pensamiento que tienes es una conversación interna, pero no una conversación en solitario. Imagina que Dios ya está en esa sala, sentado contigo, escuchando cada idea antes de que la termines. No con juicio, con ternura, con sabiduría, con guía. Deja que esa imagen te acompañe, porque no estás debatiendo con tus pensamientos a solas. Estás compartiendo ese espacio con aquel que más te entiende. Hoy Dios te dice: no sobrecargues tu mente, no intentes resolverlo todo tú solo. No te encierres en tu mundo interior como si fuera una celda. Abre la puerta. Invítame. Yo ya estoy allí. Conozco cada pensamiento. Entiendo tu confusión. No necesitas fingir ni explicar de más. Solo suelta, solo descansa. Solo permite que mi presencia transforme tu manera de pensar. Y cuando lo hagas, notarás algo asombroso. La ansiedad comienza a retroceder. El ruido interno baja. La claridad aumenta, y aunque no todo se solucione de inmediato, tú comienzas a caminar con ligereza, porque ya no estás sosteniendo todo tú, porque tu mente ya no está gobernada por el miedo, sino habitada por la paz de Dios. Número 5. La renovación de la mente. ¿Alguna vez sentiste que tu mente se llena de pensamientos que no pediste, ideas que no sembraste y actitudes que sin darte cuenta te están alejando de Dios? Vivimos en una época donde la mente puede saturarse fácilmente con lo que el mundo impone. Expectativas ajenas, temores disfrazados de prudencia, placeres momentáneos que se convierten en hábitos, formas de pensar que no nacen del espíritu, sino del sistema. Por eso el apóstol Pablo lanza una invitación urgente en Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta no es una recomendación opcional. Es una clave vital para experimentar la voluntad de Dios en cada aspecto de tu vida. La diferencia es clara. Conformarse es adaptarse pasivamente. Es dejarse moldear por lo que todos hacen, por lo que la cultura considera normal, aunque esté lejos del propósito divino. En cambio, transformarse es algo activo, profundo, radical. El original griego usa la palabra metamorfo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es lo que le sucede a una oruga que se convierte en mariposa. Ya no se trata de cambiar un poco, se trata de renacer desde adentro, y ese proceso comienza por una sola puerta: la mente. Tu mente es el campo donde se libran las batallas más decisivas, y es también el lugar donde comienza la verdadera transformación. Renovar tu mente no significa simplemente aprender cosas nuevas. Significa desinstalar lo viejo, lo falso, lo deformado y reemplazarlo con la verdad de Dios. Es un trabajo espiritual, sí, pero también muy práctico. Cada día tienes pensamientos automáticos que no elegiste. Algunos fueron sembrados por experiencias pasadas, otros
por lo que ves, escuchas o consumes. La renovación comienza cuando te vuelves consciente de ese ruido mental y decides que ya no va a gobernarte. Pablo también habla de no conformarse a este siglo. Y la palabra griega usada ahí, aion, no se refiere solo al paso del tiempo, sino a la mentalidad de la época. Es la forma en que el mundo piensa, actúa y juzga. Es ese patrón invisible que influye en nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Por eso, si no eres intencional, terminas absorbiendo valores que no vienen de Dios. Ideas como tienes que demostrar tu valor, solo eres amado si haces todo perfecto, si no controlas, todo se arruina. Pero esas ideas son plantas invasoras que crecen en el jardín de tu mente y si no las arrancas, ocupan el lugar donde deberían florecer la paz, la confianza y la fe. Y aquí viene algo muy importante. La renovación no es instantánea. No es una emoción de domingo, es un proceso continuo. El verbo renovaos está en tiempo presente continuo. Eso significa que cada día es una oportunidad para seguir renovándote. No es un evento, es una práctica. Y como todo hábito espiritual, requiere intención, constancia y entrega. Imagina que tu mente es un jardín. Cada día puedes arrancar una maleza y plantar una semilla. Cada vez que decides creer una promesa de Dios por encima de una mentira cultural, estás cultivando algo nuevo, algo que con el tiempo dará fruto. La promesa es hermosa, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No dice conocer teóricamente, dice comprobar, o sea, experimentarla, verla con tus propios ojos, sentirla en tu carne, entenderla en la práctica. Cuando renuevas tu mente, no solo piensas distinto, vives distinto, tus decisiones cambian, tus relaciones sanan, tu propósito se aclara, porque comienzas a alinear tu vida con los pensamientos de Dios y dejas de cargar con angustias que nunca debiste llevar solo. Y esa voluntad de Dios que descubres no es pesada, ni gris, ni sacrificada en el mal sentido. Pablo la describe como buena porque trae beneficio real, agradable porque satisface el alma y perfecta porque no le falta nada. Cuando Dios gobierna tu mente, todo comienza a tomar su lugar. Lo que antes te preocupaba pierde poder. Lo que antes te confundía ahora tiene sentido. No porque cambió el mundo externo, sino porque tú has sido transformado por dentro. Hoy Dios te dice, no sobrecargues tu mente con pensamientos heredados, con ideas que no te edifican, con voces que no vienen de mí. Deja que yo renueve tu forma de pensar. Entrégame esa parte de ti que no se ve, pero que determina todo lo demás. Y te mostraré un camino de paz, de claridad y de propósito. Porque cuando tu mente es renovada, tu vida se alinea con el cielo y eso transforma todo lo que tocas. Número 6. Tomando cautivo cada pensamiento. ¿Y si te dijera que muchos de los pensamientos que hoy te angustian no son tuyos, sino fortalezas mentales que se han instalado silenciosamente con el tiempo? Ideas que no nacen de la verdad de Dios, pero que se sienten tan reales, tan arraigadas, que ya ni las cuestionas. Pablo lo sabía. Por eso escribió en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es poesía, es estrategia espiritual. Es un llamado a tomar control del territorio más vulnerable y poderoso que tienes, tu mente. La Biblia no disimula la intensidad de esta batalla. Usa un lenguaje militar: demoler, derribar, capturar. Porque en la mente se libran guerras que nadie ve, pero que definen todo lo que vives. Argumentos, esos pensamientos que parecen lógicos, pero que en realidad son distorsiones, se levantan como muros para impedirte ver la verdad. Frases como:
Nunca vas a cambiar. Dios no te va a usar. No eres suficiente. No son simples ocurrencias. Son fortalezas. Sistemas de pensamiento que con el tiempo construyen castillos falsos dentro de ti. Castillos donde la verdad no entra y donde la angustia se vuelve reina. Estas fortalezas no se levantan en un día. Se forman con repeticiones, con heridas mal sanadas, con mentiras disfrazadas de sabiduría, y un día, sin darte cuenta, ya no las cuestionas. Solo reaccionas desde ellas. Te ves limitado, incapaz, temeroso, y el enemigo se aprovecha de eso, porque si logra tomar control de tus pensamientos, no necesita atarte físicamente. Ya estás prisionero desde adentro. Pero hoy Dios te llama a una revolución interior, a derribar lo que te ha limitado, a recuperar lo que es tuyo, a tomar cautivo todo pensamiento y llevarlo ante Cristo. Capturar pensamientos no es ignorarlos. No se trata de reprimir lo que sientes. Se trata de identificar lo que está operando detrás de cada pensamiento. De preguntarte, ¿esto que estoy pensando me acerca a Dios o me aleja? ¿Este pensamiento nace del temor o de la fe? ¿Refleja lo que Cristo dice de mí o lo que la herida dice de mí? Cuando haces eso, cuando pones el pensamiento bajo examen, lo estás conduciendo ante una nueva autoridad. Ya no decide Él, decide Cristo. Y esa es la clave. No basta con quitar el pensamiento negativo. Hay que reemplazarlo, reorientarlo, someterlo a una verdad más alta. Por eso Pablo no dice solo elimina pensamientos, dice llévalos cautivos a la obediencia a Cristo. Es decir, guíalos a un nuevo Señor, porque cuando tu mente se somete a la verdad de Jesús, tu corazón encuentra libertad. Lo que antes te paralizaba, ahora se convierte en una oportunidad para recordar quién eres. Lo que antes generaba angustia, ahora se transforma en una conversación con Dios. No lo ignoras, lo transformas. Piensa en esto. Cada pensamiento angustiante que aparece en tu mente es como un prisionero de guerra. No está ahí para ser tu dueño. Está ahí para ser capturado, interrogado y redimido por la palabra. No tienes que dejarlo libre, tampoco tienes que huir de él. Solo tienes que tomarlo de la mano, llevarlo ante la luz de Cristo y decir, ¿este pensamiento puede estar aquí? ¿Está alineado con la verdad eterna o con una mentira temporal? Y cuando no lo está, lo reemplazas con verdad, con promesa, con identidad. Este proceso requiere atención, discernimiento. Es un acto activo, no pasivo. No puedes vivir en piloto automático esperando que los pensamientos buenos dominen solos. Necesitas cultivar una mente vigilante, un corazón que filtra, una conciencia espiritual despierta. Porque si no decides tú qué entra en tu mente, otros lo harán por ti. El mundo, las redes, las heridas no sanadas, incluso las voces del pasado. Pero tú tienes la autoridad en Cristo para gobernar tu mente, no por tus fuerzas, sino por el poder de su Espíritu en ti. Y ese gobierno comienza con la práctica diaria del discernimiento. No se trata de vivir obsesionado, sino de vivir consciente, presente, conectado con la verdad. La práctica del examen del pensamiento es antigua, pero sigue siendo vigente. Pregúntate al final del día, ¿qué pensamiento dominó hoy mi mente? ¿Ese pensamiento me acercó más a Dios o me hizo dudar de su amor? Si no te acercó, entonces no mereces seguir ahí. No importa qué tan real se sienta, si no viene de Cristo, no tiene autoridad sobre ti. Dios te dice hoy, no sobrecargues tu mente permitiendo que pensamientos falsos gobiernen tu interior. Levántate en febrero, derriba fortalezas, examina lo que piensas y entrégamelo, porque donde el Espíritu del Señor está, hay libertad incluso en tus pensamientos. Y cuando Cristo gobierna tu mente, la angustia ya no tiene poder, porque cada pensamiento es rendido, redimido y transformado en una herramienta de vida.
Número 7. La futilidad de la preocupación. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cuánto tiempo, energía y paz se consume en el acto invisible de preocuparse? ¿Cuántas noches en vela? ¿Cuántos días en tensión? ¿Cuántas conversaciones mentales que giran sin cesar en torno a algo que aún no ha sucedido? Jesús lo dijo de forma directa en Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es una pregunta cargada de sabiduría, pero también de gracia, porque no es una acusación, es una invitación. Deja de cargar con lo que no puedes controlar y empieza a confiar en quien sí lo puede todo. La preocupación se disfraza de muchas cosas: previsión, responsabilidad, prudencia, pero en el fondo es una ilusión. Es el intento del alma de tomar el lugar de Dios, creyendo que, si piensa lo suficiente en un problema, podrá evitarlo, resolverlo o prevenirlo. Pero la realidad es otra. Los estudios coinciden. La mayoría de lo que tememos nunca sucede, y aquello que sí llega, casi nunca lo enfrentamos como lo imaginamos. Jesús lo sabía, y por eso nos dejó esta perla en su enseñanza. La ansiedad no tiene poder real, no puede alargarte la vida, ni hacerte más sabio, ni darte paz. Solo te roba el ahora en nombre de un futuro que aún no existe, y mientras te preocupas, tu cuerpo lo siente. No es solo un tema espiritual, también es físico. Cada pensamiento ansioso activa en tu interior un sistema de alarma que libera hormonas como el cortisol. Y cuando eso se repite a diario, se convierte en una señal de emergencia permanente que va desgastando tu salud mental, emocional y corporal. El cerebro se agota, la memoria se debilita, el ánimo se vuelve inestable, y lo peor es que, después de todo ese desgaste, nada cambia afuera. Todo se movió por dentro, pero el problema sigue en el mismo lugar. Es como correr en una rueda de hámster. Haces esfuerzo, pero no avanzas. Por eso, Jesús no solo ofrece consuelo, ofrece sabiduría práctica. No os afanéis por el día de mañana. La ansiedad siempre te proyecta hacia un escenario que todavía no ha llegado. Te roba del único lugar donde puedes actuar, sentir, orar y decidir: el presente. Vivir un día a la vez no es negarse a planear. Es reconocer que el único tiempo donde puedes obedecer, confiar y actuar con fe es hoy, es ahora. Jesús lo mostró con imágenes de la creación. Las aves no siembran ni cosechan, pero Dios las alimenta. Los lirios no trabajan ni hilan, pero su belleza supera a la de Salomón. ¿Por qué? Porque no están diseñados para preocuparse, están diseñados para florecer bajo la provisión del Creador. Y tú también. Fuiste creado no para vivir con la mente sobrecargada, sino para depender, para descansar, para confiar. No se trata de pasividad, sino de prioridad. La preocupación en su raíz es una forma sutil de idolatría. Cuando el control, la seguridad o el resultado se convierten en el centro de tu enfoque, desplazas a Dios de su lugar. Pones tu confianza en lo que puedes hacer, anticipar o evitar, y no en lo que Él ya prometió sostener. Por eso Jesús nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Si pudieras sumar todas las horas que has invertido en preocuparte, ¿cuántas serían? ¿Qué pasaría si canalizaras esas mismas horas en oración sincera, en alabanza, en acciones concretas, en descanso real? Y si cada vez que un pensamiento ansioso apareciera, lo transformaras en una declaración de fe. Algo como: no sé cómo se resolverá esto, pero confío en que Dios ya tiene el control. Esa práctica no cambia los hechos de inmediato, pero sí cambia tu estado interno. Te quita el peso de ser tu propio Salvador y te recuerda que ya tienes uno. Jesús no te está pidiendo que ignores tus necesidades. Él mismo las conoce, Él mismo las valora,
Lo que te está diciendo es, confía en mí lo suficiente como para no permitir que la preocupación gobierne tus pensamientos. Porque cuando tú sueltas la carga mental que llevas, haces espacio para la paz. Cuando decides no afanarte por el mañana, puedes escuchar mejor lo que Dios quiere decirte hoy. Y en ese espacio de confianza sucede algo milagroso. Las cosas no siempre cambian de inmediato afuera, pero tú ya no eres el mismo por dentro. Dios te dice hoy, no sobrecargues tu mente con preocupaciones que no te edifican. No te afanes por el control, por los ¿qué pasará?, por los ¿y sí? Deja que yo me encargue del mañana y tú encárgate de vivir este día conmigo. Deja que tu mente descanse en mi fidelidad y verás que, cuando sueltas la preocupación, ganas algo que no puedes conseguir con esfuerzo humano, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que habita donde gobierna mi presencia. Número 8. Los pensamientos de Dios hacia ti. ¿Alguna vez sentiste que Dios se había olvidado de ti? Que tus oraciones rebotaban en el techo y tus pensamientos solo encontraban silencio como respuesta. A veces, cuando estamos en el valle más profundo, cuando las circunstancias gritan abandono, es difícil creer que hay un plan, pero es precisamente en esos momentos donde la voz de Dios se levanta con más fuerza y nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Esta promesa no fue pronunciada en un tiempo de prosperidad, sino en el exilio, en medio del caos, cuando el pueblo de Israel sentía que todo estaba perdido, y aún así Dios habló. Y aún hoy te habla. No es casual que diga yo sé. Dios no está improvisando. No está reaccionando a lo que sucede en tu vida. Él tiene pensamientos formados, planes claros, un propósito que no cambia con las circunstancias. En el idioma original, la palabra usada es makashavot, que no son pensamientos fugaces, sino estrategias deliberadas. Como un arquitecto que diseña con precisión, Dios está construyendo una historia en tu vida, incluso cuando tú solo ves ruinas. Y lo que Él está edificando no es simplemente una solución rápida, es un proyecto de paz, de shalom. Y ese shalom no es solo ausencia de problemas, es plenitud, integridad, bienestar profundo en todas las dimensiones de tu ser. Cuando tus pensamientos se centran en la angustia del presente, Dios está mirando el todo. Mientras tú estás atrapado en lo inmediato, Él contempla el final, el fin que esperas, dice la palabra. Y esa expresión hebrea, acharit, se refiere a un futuro con propósito, a un desenlace con sentido. Tal vez hoy no entiendes por qué estás atravesando lo que estás viviendo, pero eso no significa que estés fuera del plan. Significa que estás en proceso. Y cuando tus pensamientos se alinean con los de Dios, tu angustia comienza a ceder espacio a la esperanza. Nuestro problema no es solo lo que estamos viviendo, sino cómo lo interpretamos. La mente humana, sin la guía de la fe, tiende al catastrofismo. Exagera lo malo, minimiza lo bueno y proyecta futuros oscuros. Pero cuando permites que los pensamientos de Dios reemplacen los tuyos, todo se redefine. Ya no estás rogándole a Dios que entienda lo que estás sintiendo, estás permitiendo que su perspectiva reformule lo que tú estás viviendo. Tu diálogo interno cambia, ya no dices, no voy a salir de esta, sino, si Dios tiene pensamientos de paz para mí, entonces aún no estoy en el final. Dios no está ausente de tu proceso, está tan presente que te está invitando a construir incluso en el exilio. Si lees todo Jeremías 29, verás que Dios le dice a su pueblo que edifiquen casas, planten huertos, tengan hijos en Babilonia. En el lugar del dolor, Él los invita a sembrar esperanza, porque el plan no se detiene.
porque la fidelidad en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, es parte del camino hacia ese fin prometido. Y lo mismo aplica para ti. Hoy puedes comenzar a sembrar desde donde estás, a edificar a pesar de que no todo tenga sentido, a confiar aunque tus pensamientos aún duden, y esa confianza no es abstracta, tiene efectos reales. Cuando eliges creer que Dios tiene pensamientos de bien hacia ti, tu cuerpo lo siente, tu mente lo recibe, tu fe se fortalece, la ciencia misma lo confirma. Nutrir pensamientos de esperanza sobre el futuro mejora tu salud emocional, tu sistema inmune y tu resistencia al estrés. Pero esto no es solo psicología positiva, es una verdad espiritual profunda. Tus pensamientos pueden hundirte o levantarte, y cuando permites que los pensamientos de Dios habiten en ti, tu vida comienza a moverse en dirección al destino que Él ya soñó para ti. Hoy, tal vez tus pensamientos están atrapados en el ahora doloroso, pero Dios está contemplando tu historia completa. Él no te ve solo como estás hoy, te ve como vas a ser cuando todo esto se alinee, te ve restaurado, fortalecido, en paz, y te dice: mis pensamientos no cambian con tu estado de ánimo, no se alteran por tus errores, yo sigo pensando bien de ti, sigo teniendo un plan. Dios te dice hoy: no sobrecargues tu mente con ideas de fracaso, abandono o desesperanza. Deja que yo gobierne tus pensamientos. Permíteme reemplazar tu ansiedad con mi propósito. Porque aunque no entiendas todo lo que está ocurriendo, puedes confiar en esto. Mis pensamientos son de paz, no de mal. Y el final que tengo para ti es más glorioso de lo que ahora puedes imaginar. Número 9. Pensamientos que merecen tu atención. ¿Te has detenido a pensar qué tipo de pensamientos estás alimentando cada día? Porque la mente no solo reacciona, también se forma. Y lo que se forma, define. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:8 una de las instrucciones más poderosas y prácticas para cuidar nuestra mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. No es una sugerencia decorativa, es un mapa mental para redirigir nuestra atención y con ella nuestra vida entera. Nuestro cerebro, por diseño, tiende a fijarse en lo negativo. Es una especie de mecanismo de defensa ancestral que escanea amenazas más rápido que bendiciones. Pero lo que quizá no sabías es que mientras más repites ciertos pensamientos, más fuertes se hacen en tu mente. Es como si los estuvieras ejercitando. Lo que se activa se fortalece y lo que se fortalece domina. Por eso, si todos los días repites preocupaciones, críticas, miedos o dudas, no es extraño que esos pensamientos ocupen más espacio del que merecen. Pero aquí está la buena noticia. También puedes entrenar tu atención para enfocarse en lo verdadero, lo justo, lo puro, y eso también se fortalece. Pablo no está negando que existan cosas difíciles o negativas en la vida. No está diciendo que ignores el dolor o finjas alegría. Lo que está enseñando es el arte de la redirección. Cuando eliges conscientemente dónde poner tu enfoque, estás ejerciendo dominio sobre tu mente. No es una negación de la realidad, es una elección sobre qué parte de la realidad va a gobernar tu interior. Y esa elección tiene consecuencias. Lo que piensas afecta cómo te sientes. Cómo te sientes afecta cómo actúas. Cómo actúas afecta cómo vives. Todo comienza con lo que dejas crecer en tu mente. Mira la lista que da Pablo como una serie de filtros. Pregúntate ante cada pensamiento o contenido: ¿esto es verdadero? ¿Es justo? ¿Es amable? ¿Es digno de ser celebrado? Si no lo es, ¿por qué lo estoy permitiendo? Esta práctica puede parecer difícil al principio, pero con constancia se convierte en una nueva forma de pensar, como una dieta mental.
Así como cuidas lo que comes porque sabes que impacta tu cuerpo, también debes cuidar lo que consumes mentalmente. Noticias, redes sociales, conversaciones, todo lo que entra a tu mente está alimentando algo. Estás nutriendo tu fe o tu ansiedad, tu esperanza o tu queja. Y aquí hay un detalle hermoso. La palabra griega que se traduce como pensad significa meditar, ponderar, contemplar. Es decir, Pablo no está hablando de un pensamiento superficial, sino de un enfoque profundo, intencional, repetido. Porque cuando meditas en algo, lo arraigas, lo siembras, lo riegas y eventualmente lo cosechas. Así que imagina tu mente como un jardín. Tú eres el jardinero. Cada pensamiento que eliges cuidar es una semilla que estás regando, y lo que riegas crece. ¿Estás cultivando paz, gratitud, belleza? ¿O estás dejando que crezcan espinas de juicio, duda o temor? Esta no es solo una práctica espiritual, es una práctica sanadora. Estudios confirman que entrenar tu mente en pensamientos positivos no es ingenuidad, es medicina. Reduce la ansiedad, mejora tu salud física, fortalece tu sistema inmunológico. Pero más allá de los beneficios inmediatos, hay un resultado aún mayor. Tu mente se vuelve un terreno fértil para escuchar a Dios. Porque cuando el ruido mental baja, su voz se escucha con más claridad. Cuando dejas de enfocarte en lo que te drena, comienzas a ver lo que te llena. Y no olvides que esta instrucción aparece justo después de que Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Es decir, orar es el primer paso, pero mantener la paz depende de qué eliges pensar después de orar. Puedes pedirle a Dios que quite la ansiedad, pero si al terminar tu oración vuelves a enfocarte en todo lo que temes, estarás deshaciendo internamente lo que tu espíritu pidió en fe. Hoy Dios te dice: no sobrecargues tu mente con pensamientos que no te edifican. No dejes que cualquier idea ocupe el espacio sagrado de tu interior. Tú tienes la llave para decidir qué pensamientos merecen tu atención, y yo ya te he mostrado cuáles son. Elige lo verdadero, elige lo justo, elige lo amable. No porque estés negando la batalla, sino porque has elegido el enfoque que te da fuerza para enfrentarla desde la paz y no desde el miedo. Deja que tu mente se alinee con lo que yo pienso, porque cuando eso sucede, tu angustia comienza a ceder y mi paz comienza a florecer. Número 10. Entregando tus preocupaciones a Dios. Hay una diferencia enorme entre pensar en Dios y entregarle realmente lo que te pesa. A veces decimos que confiamos, pero seguimos llevando en el corazón una mochila llena de preocupaciones, como si la fe fuera solo un pensamiento optimista y no una acción concreta. Sin embargo, 1 de Pedro 5:7 lo dice con claridad: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí la palabra clave es echando. No dice conservando, ni negociando, ni compartiendo. Dice echando, como quien lanza con decisión algo que ya no quiere cargar más. Es un acto deliberado, un traspaso, una transferencia consciente. El término que se usa es el mismo que se emplea cuando alguien arroja algo pesado sobre otro con la certeza de que podrá sostenerlo. Es un acto de confianza profunda, y eso es exactamente lo que Dios espera de ti. No que te conviertas en experto en resolverlo todo, sino que aprendas a confiar lo suficiente como para soltar. Porque la ansiedad no se disuelve por sí sola, se transfiere, y no a cualquier lugar. Se transfiere a aquel que tiene cuidado de ti. No solo capacidad, no solo poder, tiene cuidado, le importas, pero ese paso requiere algo más que voluntad, requiere vulnerabilidad. Entregar tu ansiedad a Dios es como entregar un paquete frágil a alguien.
No lo harías con cualquiera, lo haces solo cuando sabes que quien lo recibe lo valorará, lo protegerá, lo tratará con atención. Y así es Dios. Él no toma tu carga con indiferencia, no la pone en una lista de espera. Él recibe lo que tú le entregas como algo precioso, porque tú le importas. No es solo tu problema lo que mueve el corazón de Dios, eres tú. Y cuando Pedro dice, toda vuestra ansiedad, lo dice en serio. No está hablando solo de las crisis enormes, los diagnósticos médicos o los problemas financieros. Está incluyendo también las pequeñas preocupaciones que repites en tu mente cada día. El ¿y si no alcanzo? El ¿y si no me sale bien? El ¿y si me rechazan? El ¿y si me quedo solo? Todo eso, lo consciente y lo que ni siquiera has verbalizado, todo eso entra en la categoría de merimna, el término griego usado para ansiedad. Significa toda forma de inquietud, todo pensamiento dividido que te roba la paz. Lo interesante es que muchas veces no soltamos nuestra ansiedad, no porque no queramos, sino porque creemos en algún rincón de nuestra mente que si la soltamos, perderemos control. Que si dejamos de pensar en eso, en el fondo algo malo puede pasar. Pero eso es una ilusión. No tenemos control real. Lo único que logramos aferrándonos a la preocupación es cargarnos a nosotros mismos con algo que nunca fuimos diseñados para sostener. La ansiedad nos hace creer que estamos siendo responsables cuando en realidad estamos drenándonos. Pedro lo sabía. Por eso, antes de decir «echen su ansiedad», escribió «humillaos bajo la poderosa mano de Dios». Porque soltar lo que nos preocupa es un acto de humildad, es reconocer que no lo sabemos todo, que no podemos prever todo, que necesitamos ayuda. Y acto seguido, después de esta entrega, Pedro dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar». Es decir, la ansiedad no solo es una carga emocional, es un punto débil espiritual, es una puerta abierta. Por eso entregarla no es opcional. Es una estrategia de defensa, una forma de cerrar las grietas por donde la angustia, el temor y el enemigo intentan entrar. Y es que la ansiedad tiende a convertirse en un monólogo interior, una voz que no se calla, que gira en círculos, que repite sin cesar, y sí, y sí. Pero cuando entregas tus preocupaciones a Dios, transformas ese monólogo en un diálogo. Ya no hablas solo contigo mismo, hablas con el Padre. Y no hablas al vacío, hablas con aquel que te responde, que te escucha, que tiene cuidado de ti no una vez, sino constantemente. El texto original lo deja claro. Su cuidado no es ocasional, es continuo, es presente, es real. Imagina por un momento que pudieras ver a tu ansiedad no como un castigo o un defecto, sino como una señal, un mensajero, un aviso interior que te está diciendo, este es el punto exacto donde necesitas confiar más. ¿Qué pasaría si en lugar de seguir luchando solo contra lo que te inquieta, vieras esa emoción como una invitación divina? Como una puerta que se abre a una relación más profunda con Dios, a una conversación más honesta, a una entrega más total. Dios te dice hoy, no sobrecargues tu mente reteniendo lo que no puedes controlar. Yo no solo te ofrezco descanso, yo quiero llevar lo que te pesa. Yo tengo cuidado de ti, así que suéltalo, todo, de una vez. Y déjame ser el que gobierne tus pensamientos, el que te libere de tus angustias y el que te guíe hacia la paz que ya he preparado para ti. Número 11. La palabra como espada de discernimiento. ¿Alguna vez has sentido que ni tú mismo entiendes lo que te pasa por dentro? Como si tus emociones fueran una maraña de pensamientos, miedos y motivaciones ocultas que ni siquiera sabes cómo nombrar. En esos momentos, cuando las palabras se te escapan y las intenciones se mezclan con la confusión,
Ahí es cuando la palabra de Dios entra en escena no como un libro más, sino como una espada viva. Hebreos 4:12. No exagera cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es una herramienta espiritual precisa, no para herirte, sino para liberarte de aquello que ni sabías que te estaba atando. Cuando el texto dice que la palabra es viva, está diciendo que respira, que no es un conjunto de letras muertas, sino un organismo espiritual que interactúa contigo, que no se limita a lo que fue escrito hace siglos, sino que sigue respondiendo hoy, que habla a tu situación específica, a tu duda puntual, a tu pensamiento más oculto, y cuando dice que es eficaz, quiere decir que no falla, que lo que Dios quiere mostrarte a través de ella, te lo va a mostrar. No hay defensa mental que pueda resistir por mucho tiempo su discernimiento amoroso, porque la palabra no entra para destruirte, entra para transformarte. La imagen de la espada de dos filos no es una metáfora violenta, es quirúrgica. Se refiere a una espada romana usada para cortar con precisión. No es para batalla general, es para intervención delicada. Dios no quiere arrancarte de golpe lo que aún no entiendes. Quiere penetrar suavemente hasta llegar al punto exacto donde nace tu angustia, tu lucha, tu confusión. Porque la palabra no se queda en la superficie, va más allá de lo que tú mismo has admitido. Se mete entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Llega donde tú no puedes llegar por ti solo, y ahí revela, no para humillar, no para castigar, sino para sanar. La mayoría de nosotros vivimos desde pensamientos que repetimos sin cuestionar, pero detrás de esos pensamientos hay motivaciones, y detrás de esas motivaciones hay heridas. A veces creemos que somos egoístas, pero lo que realmente somos es temerosos. A veces creemos que somos duros, pero en realidad estamos protegiendo un dolor antiguo. Y nada de eso se revela solo con introspección humana. Necesitamos una luz que vea más hondo, una voz que no se confunda, una palabra que no solo lea lo que decimos, sino lo que en verdad queremos decir. Eso es lo que hace la Escritura cuando te expones a ella con humildad. El versículo no termina diciendo que la palabra solo analiza, dice que discierne, y ese verbo en griego es críticos, de donde viene la palabra crítico, pero no en el sentido de juzgarte negativamente, sino de hacer una distinción precisa. Es como si la palabra separara los pensamientos que nacen de la fe de los que nacen del miedo. Las decisiones que brotan del amor de las que brotan del orgullo, y lo haces sin gritar, sin empujarte, con la dulzura exacta del que sabe que solo la verdad puede hacerte libre. Pero aquí está lo más hermoso. El contexto de este pasaje no termina en confrontación, termina en gracia. Hebreos 4:16, unos versículos después, nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Esto quiere decir que Dios no expone tu corazón para dejarte en vergüenza, sino para acercarte a su ayuda. No revela tu interior para condenarte, sino para liberarte. Cuando Dios te muestra algo a través de su palabra, es porque quiere darte un paso más hacia la plenitud. Nunca lo hace para dejarte caído, siempre para levantarte con claridad y propósito. Por eso, cuando leas la Biblia, no la uses como un espejo que solo confirma lo que ya sabías. Déjala actuar como esa espada viva. Permítele que te lea, que te atraviese, que ilumine lo que tú has escondido. No por miedo, sino por amor. Porque cuando la palabra entra, no entra sola, entra con el Espíritu. Y el Espíritu no solo te revela, también te consuela, también te fortalece, también te transforma. Hoy Dios te dice, no sobrecargues más tu mente con pensamientos enredados, con intenciones que ni tú comprendes, con emociones que no sabes si vienen de tu alma o de tu herida. Deja que mi palabra sea tu bisturí divino.
Deja que yo te lea más profundo de lo que tú te has leído, y en ese acto, en esa entrega, liberarás una angustia que no sabías cómo nombrar, y recibirás una paz que solo nace cuando dejas que yo gobierne también tus pensamientos. Número 12. Acceso directo al trono de gracia. Imagina que te encuentras frente a un trono, no uno de mármol frío o de oro distante, sino un trono que irradia gracia, ternura, comprensión. No necesitas ser perfecto para acercarte, ni tener todas tus emociones ordenadas o tus pensamientos claros. Hebreos 4:16 te invita a algo impensable para el corazón humano acostumbrado a cargar culpas y esconder ansiedades. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. No dice con vergüenza, ni con dudas, ni con temor. Dice con confianza, con libertad, con la seguridad de que ahí serás escuchado y comprendido. Bajo la lógica de los antiguos reinos, acercarse a un trono sin invitación podía costarte la vida. Pero este trono celestial rompe toda norma humana. Aquí no hay guardias que te detengan, ni protocolos que te excluyan. Este trono, lejos de castigarte por tus debilidades, ha sido preparado para recibirlas. Y no de forma ocasional o condicional, sino con brazos abiertos de manera continua. Lo que para ti parece demasiado pequeño para Dios, o demasiado vergonzoso para mencionar, para Él es motivo suficiente para extender su misericordia, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él desea escucharte. La palabra usada confiadamente no es solo valentía para entrar, es libertad de expresión. Significa poder decirle todo, lo que te duele, lo que temes, lo que no entiendes, lo que te avergüenza, lo que ni tú sabes cómo explicar. Ese nivel de apertura es el que Dios anhela contigo. Porque mientras el mundo te pide que muestres solo tu mejor versión, Dios te dice, ven tal como estás. Háblame sin filtros. No me asusta tu oscuridad ni tu cansancio. Yo soy la luz que no apaga, el descanso que no falla. Y cuando lo haces, cuando te acercas de esa manera al trono, no recibes juicio, recibes misericordia. Primero Él te cubre con compasión, porque Dios no se limita a entenderte desde arriba, sino que te comprende desde adentro. El mismo capítulo de Hebreos nos recuerda que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, Él conoce lo que es sentirse sobrecargado, cansado, confundido. Conoce la lucha interna, el peso de las expectativas, el dolor de una mente que no encuentra reposo, y desde esa experiencia te abraza. Luego, después de la misericordia, llega la gracia. Y esa gracia no es algo abstracto o poético, es poder, es dirección, es consuelo en forma concreta, es lo que transforma la angustia en paz, es lo que convierte una mente al borde del colapso en un espacio de claridad. Y no llega tarde, llega justo a tiempo. En griego, eukairos significa en el momento perfecto. Puede que tú sientas que ya es muy tarde o que tu problema es demasiado urgente, pero el trono de la gracia no opera en los tiempos del pánico, opera en la eternidad que entra al presente. En ese instante preciso donde tu fragilidad toca el cielo y el cielo responde. Esta gracia es específica, no es genérica, no es una frase bonita que suena bien, es oportuna, te alcanza en lo que tú realmente estás viviendo. Te ayuda en lo que otros ni siquiera saben que estás cargando. Y lo más poderoso es esto: no necesitas disimular para recibirla. Puedes llegar con los pensamientos rotos, con las emociones enredadas, con el corazón pesado, y aún así puedes acercarte, porque ese trono es de gracia y porque la gracia no es para los que se sienten capaces, sino para los que reconocen que ya no pueden más solos. El texto no está desconectado de lo anterior.
Justo antes se nos habla de una palabra viva que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso que Dios ve en ti, incluso antes de que lo puedas nombrar, no lo usa para condenarte, lo usa para invitarte, para decirte, ya lo vi, no me escandaliza. Acércate igual, no te escondas, yo no te expongo para herirte, te revelo lo que hay para sanarte. Y esa revelación no es el fin, es el inicio del acceso directo al lugar donde tu mente deja de batallar sola y comienza a ser renovada por una presencia que nunca abandona. Tal vez nunca has llevado ciertas áreas de tu vida al trono de la gracia porque piensas que a Dios no le importan o porque sientes que deberías resolverlas tú primero. Pero, ¿y si esa no fuera la forma? ¿Y si lo que has considerado insignificante o demasiado vergonzoso fuera justamente lo que Él quiere que pongas sobre la mesa? Hoy, Dios te dice, no sobrecargues más tu mente. No camines con angustias que no fueron diseñadas para que las lleves tú. Benerdí, acércate. No hay miedo en este trono. Hay gracia, hay misericordia y hay descanso para cada pensamiento que no te deja dormir. Número 13. El gozo del Señor como fuerza interior. Imagina que estás atravesando una temporada en la que tu mente se siente saturada, tu corazón cansado y tu esperanza apagada. En ese punto vulnerable, justo ahí donde muchos de nuestros pensamientos nos empujan hacia la culpa, la desesperanza o el aislamiento, Dios te dice, no te entristezcas porque mi gozo es tu fuerza. Este no es un consuelo poético, es una instrucción espiritual con poder transformador. Es una declaración de que en medio del quebranto no solo hay lugar para la alegría, sino que la alegría que proviene de Dios es el puente hacia tu renovación interior. En el año 8, el pueblo de Israel acababa de escuchar la ley después de años de exilio. El impacto fue inmediato, lágrimas, quebranto, conciencia de su lejanía de los caminos de Dios. Pero lo que sucede después es revolucionario. Nehemías, lejos de reforzar el sentimiento de culpa, les dice que ese no es momento de aflicción, sino de celebración, que el gozo del Señor, no la vergüenza del pasado, sería ahora su fuente de fortaleza. Y aquí se revela un principio poderoso. El verdadero arrepentimiento no es una puerta hacia la condena, sino hacia la gracia. Y esa gracia se expresa con gozo, no con castigo. El gozo de Dios no es como la alegría humana que depende del clima, de cómo salieron las cosas hoy o de si todo está bajo control. El gozo del Señor es una corriente que fluye desde su carácter eterno. Es estabilidad en medio del caos. Es esa sensación de seguridad que no niega la realidad, pero se ancla en una verdad más profunda, que Dios sigue presente, sigue actuando y sigue amándote. Es esa fuerza que te sostiene cuando tus emociones no pueden más. No es el resultado de un día perfecto, es el resultado de una presencia constante. Y aquí es donde la ciencia confirma lo que la fe ya sabía. Cuando experimentamos gozo profundo, el tipo de gozo que conecta con sentido, con propósito, con comunión, nuestro cerebro se fortalece. Se activan regiones asociadas con la motivación, con la resiliencia, con la toma de decisiones sabias. La Biblia no usa la palabra fuerza al azar. En hebreo, maos significa una fortaleza, un refugio. El gozo del Señor no solo nos alegra, nos blinda, nos protege mental y espiritualmente contra el deterioro que produce la angustia continua. Ahora piensa en esto, la ansiedad tiene una narrativa. Siempre está contando historias de lo que puede salir mal. Nos proyecta al futuro con miedo, nos roba el ahora, nos hace sentir aislados e impotentes. Pero el gozo también cuenta una historia. La historia de que no estás solo, de que tienes un propósito, de que aunque no ves aún el final, el autor de tu historia sigue escribiendo y no ha soltado la pluma.
En ese relato tú no eres víctima del caos, sino hijo de un Dios que se goza en fortalecerte. Nehemías no solo dio una orden espiritual, dio instrucciones prácticas. Coman, beban, compartan con los que no tienen. El gozo no es solo interior, se expresa en el cuerpo, en las acciones, en la comunidad. La restauración emocional incluye celebrar, nutrirse, conectarse. El gozo del Señor no busca aislarte en tu intimidad espiritual. Te lleva a compartir, a agradecer, a celebrar incluso en medio del proceso. Y eso es sanador. No necesitas esperar a que todo esté resuelto para empezar a sonreír desde el alma. Puedes hacerlo ahora, precisamente porque sabes en quién confías. Además, este gozo no es una imposición emocional. Dios no te exige que estés feliz. Te invita a acceder a una fuente de fortaleza que va más allá de tu estado emocional actual. Y tú puedes entrenarte para recibirlo. Como un músculo espiritual, el gozo puede fortalecerse con gratitud, con adoración, con generosidad. Cada vez que eliges mirar el bien en medio del dolor, estás ejercitando ese músculo. Cada vez que das gracias por lo pequeño, en vez de enfocarte en lo que falta, estás activando ese poder interior que Dios ya ha puesto a tu disposición. Tal vez hoy no sientes fuerzas. Tal vez tu mente está sobrecargada de pensamientos repetitivos, de preguntas sin respuesta, de angustias que no te dan tregua. Pero hoy Dios te dice, mi gozo está disponible para ti, y es más fuerte que todo lo que te agobia. No necesitas fabricarlo, solo necesitas permitirte recibirlo. Y esa decisión, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia entre caer en el agotamiento o levantarte con una nueva fuerza que no proviene de ti, sino del gozo de aquel que te sostiene. Número 14. Rompiendo moldes de pensamiento mundano. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos de tus pensamientos diarios no nacen de tu corazón ni de la voz de Dios, sino de una presión silenciosa que te dice cómo debes ser, qué debes tener y cómo deberías vivir? Sin darte cuenta, tu mente puede haberse ido moldeando por un sistema que no te pertenece, que no te edifica y que muchas veces te sobrecarga. Pablo, en Romanos 12, versículo 2, lanza una advertencia y una esperanza. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y en ese llamado hay una puerta abierta a la libertad mental que tu alma necesita urgentemente. La presión por conformarse no siempre se nota. No siempre llega con violencia. A veces se viste de normalidad. Se filtra en tus redes sociales, en tus conversaciones cotidianas, en los mensajes que consumes. La palabra usada por Pablo habla de adoptar un molde externo, una forma que no nace de tu esencia en Dios, sino de un patrón preestablecido por este mundo. Un molde que define éxito por acumulación, valor por desempeño, identidad por imagen. Y lo más peligroso de estos moldes es que se vuelven invisibles. Empiezas a sentir ansiedad no por lo que Dios espera de ti, sino por no encajar en un sistema que nunca fue diseñado para tu alma. Cuando Pablo menciona este siglo, está hablando de un sistema de valores, no de una época. Está señalando todo aquello que compite con la voz de Dios en tu mente, el culto a la productividad, el individualismo disfrazado de libertad, la constante comparación que erosiona tu paz. Y cuando permites que ese sistema forme tu manera de pensar sin quererlo, entregas las llaves de tu mente a un patrón que no conoce tu propósito, no entiende tu dolor y no tiene ningún interés en tu libertad. Dios, en cambio, no quiere ajustarte a moldes, quiere transformarte desde dentro. El llamado es claro, renovar tu entendimiento. Y esto no es solo cuestión de aprender algo nuevo, sino de reemplazar estructuras internas de pensamiento. La palabra metamorfo, usada aquí, describe el mismo tipo de transformación que vive una oruga al convertirse en mariposa.
no es una mejora cosmética, es una reconfiguración total de la identidad. Así obra Dios cuando tú decides entregar tus pensamientos a su dirección. No estás llamado a resistir con fuerza bruta, sino a ser transformado por exposición constante a la verdad que libera. Esa transformación comienza por identificar los pensamientos que operan como virus mentales insertados por la cultura, por el miedo, por la inseguridad y reemplazarlos por las verdades del reino. Pero esto es un proceso, no una acción única. Por eso Pablo habla en presente continuo, transformaos. No dice, fuiste transformado una vez, sino, vive en un proceso de renovación constante. Porque la presión del mundo no se detiene, y por eso tu renovación tampoco debe hacerlo. Esto requiere hábitos nuevos, espacios de silencio, discernimiento intencional, selección cuidadosa de las voces que escuchas. Requiere ayunar del ruido y alimentar tu mente con palabra viva. Y sobre todo, requiere rendir tu entendimiento como parte del sacrificio vivo que Pablo menciona en el versículo anterior. No puedes transformar tu mente sin entregar primero tu corazón. El nous, el entendimiento al que se refiere este versículo, no es solo tu lógica, es tu marco interpretativo, la forma en que ves la vida. Si ese marco está distorsionado, verás todo a través del lente del temor, del control, de la comparación. Pero si ese marco se forma en Dios, verás a través del lente de la esperanza, del contentamiento, de la identidad en Cristo. Y allí es donde empieza la verdadera libertad mental. No cuando controlas tus pensamientos, sino cuando permites que Dios los gobierne. Cuando dejas de medir tu valor por los estándares de afuera y comienzas a descubrir tu propósito desde adentro. En el contexto en que Pablo escribe esto, está hablando a cristianos que viven en el centro del Imperio Romano, rodeados de poder, propaganda y presión social. No era fácil resistir, tampoco lo es hoy, pero es posible, porque Dios no te está pidiendo que resistas solo, sino que renueves tu entendimiento en comunidad, con su espíritu, bajo su palabra. Y cada renovación es un acto de liberación. Cada pensamiento transformado es una cadena menos en tu mente. Cada día que eliges pensar con la mente de Cristo, tu alma descansa un poco más. Así que detente un momento y pregúntate, ¿cuántas de tus angustias provienen de haber absorbido, sin querer, valores que no vienen de Dios? ¿Cuántas veces te has sentido insuficiente por no cumplir un estándar que Él nunca puso sobre ti? Hoy es el día para romper ese molde, no para ajustarte a este siglo, sino para transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. Y esa transformación comienza cuando decides que tu mente no será un campo de batalla del mundo, sino un santuario donde Dios reina con verdad, con paz y con propósito. Número 15. Elevando tu perspectiva mental. Cuando tu mente se llena de preocupaciones, urgencias y expectativas que no cesan, es fácil que tu mirada se quede atrapada en lo inmediato, en lo que te falta, en lo que otros tienen, en lo que temes que venga. Pablo nos hace una invitación radical en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se trata de ignorar tus problemas, sino de elevar tu perspectiva. Porque cuando cambias el enfoque de tu mente, todo lo demás empieza a ordenarse desde otra luz. La palabra que usa Pablo implica mucho más que simplemente pensar. Es un verbo que abarca intención, inclinación, elección interior. No es un pensamiento pasivo, sino una postura activa del alma. Y esa es una clave poderosa para liberarte del peso mental que arrastras. No se trata de eliminar problemas, sino de cambiar el lugar desde donde los ves. Elevar tu mirada no niega lo que estás atravesando, pero sí transforma cómo lo enfrentas. Porque cuando tus pensamientos se alinean con la eternidad,
Tus angustias pierden la autoridad que les habías entregado. Hay una diferencia enorme entre procesar tu vida en modo horizontal o en modo vertical. En lo horizontal, todo se compara. Tu mente se desgasta revisando lo que otros logran, lo que tú no has alcanzado, o lo que perdiste. Pero el pensamiento vertical es un ancla firme. No se mueve con la aprobación, ni con la crítica, ni con las circunstancias. El pensamiento que se eleva es el que reconoce que hay un reino superior, un propósito eterno, una verdad mayor que no cambia con las temporadas de esta tierra. Y cuando tu mente se sujeta a ese lugar, deja de sobrecargarse con el caos de aquí abajo. Ver las cosas desde arriba es también recordar quién eres realmente. Porque cuando miras tu vida solo desde lo terrenal, es fácil definirte por tus errores, tus logros, tus etiquetas. Pero cuando elevas tu perspectiva, recuerdas que tu verdadera identidad está escondida con Cristo en Dios. Que no eres solo lo que logras, lo que ganas o lo que los demás perciben. Eres amado, llamado, sostenido, y esa identidad no depende de tus resultados. Cuando anclas tus pensamientos ahí, dejas de luchar por demostrar y empiezas a vivir desde una paz que no viene del mundo. Poner la mira en las cosas de arriba también significa reordenar tus prioridades. Muchas veces, lo que más nos angustia no es lo que vivimos, sino lo que hemos puesto en el centro de nuestra atención. Cuando el éxito, la validación o la seguridad se convierten en el eje de tu pensamiento, cualquier amenaza contra ellos genera ansiedad. Pero cuando el centro de tu mente es el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, como prometió Jesús, comienzan a encontrar su lugar. Tu mente se aligera, porque ya no persigue lo que el mundo idolatra, sino que descansa en lo que el cielo ofrece. La instrucción de Pablo no se da en el vacío. Él habla a una comunidad que vivía rodeada de sistemas de pensamiento contrarios, de prácticas religiosas vacías y de una presión cultural para enfocarse en lo externo. Por eso, al decirles, poned la mira en lo alto, no los llama a desconectarse del mundo, sino a vivirlo desde otra altura. Porque cuando sabes que tu vida está unida a Cristo, puedes atravesar las mismas tormentas que todos, pero con una paz interior que no depende del viento exterior. Elevar tu mente es un acto espiritual, emocional y práctico. Es un entrenamiento diario. Es elegir a quién le das tu atención cada mañana. Es volver a centrar tu mirada cuando sientes que tu mente se dispersa en 1000 direcciones. Es preguntarte, en medio del caos, ¿cómo ve Dios esta situación? ¿Qué me diría si pudiera oírlo ahora? ¿Qué parte de su verdad necesito recordar para no caer en ansiedad otra vez? Si pudieras ver tu vida desde la eternidad, desde la cima del propósito divino que te sostiene, muchos de tus miedos disminuirían y muchas de tus verdaderas prioridades emergerían con claridad. Te darías cuenta de que lo eterno está ocurriendo ahora, en medio de lo cotidiano. Que Dios no te llama a escapar del mundo, sino a vivirlo desde una mente transformada, elevada, alineada a su reino. Hoy, el Señor te dice, no sobrecargues tu mente con las cosas que se desvanecen. Eleva tu pensamiento. Dirige tu atención hacia lo que no cambia. Haz de las cosas de arriba tu nuevo norte, y verás cómo tu corazón empieza a encontrar un descanso que el mundo no puede ofrecerte. Porque cuando Dios gobierna tus pensamientos, tus angustias pierden su trono, y lo que antes parecía peso, ahora se convierte en oportunidad para ver desde lo alto. Número 16. La paz de Cristo como árbitro supremo. Cuando permites que la paz de Cristo gobierne tu mente, algo profundo y definitivo ocurre dentro de ti. Ya no estás a merced del caos de tus pensamientos, de las noticias del día, de tus fracasos pasados, ni de tus temores futuros, porque ahora hay un nuevo árbitro en el trono interior.
La Escritura no dice que la paz de Cristo acompañe o visite tu corazón, sino que gobierne, y eso cambia por completo la estructura del alma. En el griego original, esa palabra significa literalmente actuar como juez, como árbitro que decide cuál pensamiento se queda y cuál debe salir. Y hoy, ese juez, justo y sabio, está dispuesto a asumir el liderazgo total en tu vida mental. Cuando la paz gobierna, no lo hace desde la imposición, sino desde el acuerdo interior. Es una señal de que estamos alineados con la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando tu alma se desajusta, lo sientes. Tu paz se altera, se interrumpe. Ese es el aviso amoroso del Espíritu Santo que te dice, por aquí no es. La ausencia de paz no siempre es señal de debilidad. A veces es una advertencia divina. Por eso no debemos ignorar las turbulencias internas ni callarlas con distracciones. Debemos escucharlas, porque donde no hay paz, probablemente hay una idea ajena al diseño de Dios operando dentro de ti. Una voz extraña que usurpó la silla principal en tu sala mental. La paz de Cristo no se limita a ser un sentimiento interno, tiene implicaciones comunitarias. Pablo dice que fuimos llamados a esta paz en un solo cuerpo. Lo que pasa en tu mente afecta a los que te rodean. Cuando vives gobernado por la ansiedad, el miedo o la ira, ese ambiente se filtra a tus relaciones. Pero cuando permites que la paz tome el control, tu presencia se vuelve refugio. Y ahí está el poder transformador. La paz no solo te sana a ti, también te convierte en canal de sanidad para otros. Porque en el diseño de Dios, la paz es contagiosa. Es una atmósfera que se multiplica. Y luego Pablo nos da una instrucción aparentemente simple. Sed agradecidos. Pero no es un cierre decorativo, es una llave espiritual. La gratitud es el combustible que mantiene la paz encendida. Cada vez que el desorden mental quiera volver a tomar el trono, puedes levantar un acto de gratitud como acto de resistencia. Te estás sintiendo inquieto, impaciente, agitado. Detente. Recuerda, agradece. Haz memoria de la fidelidad de Dios y poco a poco verás cómo la paz vuelve a su lugar legítimo como árbitro. No necesitas controlar todo, necesitas recordar a quién pertenece el trono. En ese proceso ocurre la transferencia más importante de tu vida interior. Pasas de ser tú quien intenta sostener tu mundo mental a permitir que Cristo lo ordene desde dentro. Ya no se trata de luchar para controlar tus pensamientos con tu fuerza, sino de rendir esa lucha a quien realmente puede establecer orden. Este momento es una coronación, una investidura. Es el acto solemne de declarar, Cristo, hoy te entrego la presidencia de mi mente, que tu paz decida qué pensamientos se quedan y cuáles deben irse. Y si aún dudas de cómo hacerlo, empieza por visualizar tu mente como una sala de juntas. Hay muchas voces sentadas, la de la inseguridad, la del perfeccionismo, la de la comparación, la de la preocupación constante. Algunas hablan más fuerte que otras, pero ahora imagina que abres la puerta y haces entrar a Cristo. Y Él no viene a callar todas las voces de golpe, sino a sentarse a la cabecera y traer orden. Una por una evalúa cada voz, y con firmeza, pero con ternura, hace que la verdad reine. Esa es la autoridad de su paz. No es frágil ni temporal, es el nuevo régimen de tu interior. No estás hecho para vivir con el alma sobrecargada, con pensamientos en competencia constante. Fuiste llamado a la paz. Fuiste creado para la calma de un corazón gobernado por Cristo. Y esa paz no es solo una pausa emocional, es una transformación estructural. Porque cuando su paz reina, tu mente respira, tu alma descansa y tu espíritu se eleva. Así que hoy
Si has estado permitiendo que otros pensamientos se sienten en el trono de tu mente, es tiempo de un cambio de gobierno. No más ansiedad como dictador, no más culpa como legislador, no más temor como asesor principal. Hoy es el día de declarar que la paz de Cristo sea el árbitro supremo. Y cuando eso ocurra, experimentarás el milagro silencioso de una mente en orden. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque Dios ahora gobierna por dentro. Ahora lo sabes, no tienes por qué seguir viviendo con la mente sobrecargada, girando en los mismos pensamientos, llevando pesos que no te corresponden. Dios te ha mostrado un camino claro, no solo para resistir el caos mental, sino para ser verdaderamente libre desde lo más profundo. Él no te está pidiendo que luches con tus fuerzas, sino que entregues el timón de tu pensamiento a su verdad, a su paz, a su gobierno. Cuando permites que su palabra sea la que filtre tus pensamientos, cuando decides rendirle incluso lo que no entiendes, su presencia transforma tu mente en un lugar de descanso, claridad y dirección. No se trata de un cambio emocional momentáneo, es una transformación sostenida, diaria, espiritual. Una renovación que comienza cuando eliges, pensamiento a pensamiento, confiar más en lo que Dios dice que en lo que el miedo grita. Y ese es el llamado con el que quiero dejarte hoy. No postergues más la decisión de soltar. No sigas acumulando cargas mentales que solo Él puede llevar. Hazlo ahora. Habla con Dios desde lo más sincero de tu corazón y declara con fe: Señor, renueva mi mente, gobierna mis pensamientos y reemplaza mi angustia por tu paz eterna. Que esta oración no sea solo el cierre de este mensaje, sino el comienzo de una mente transformada, alineada con el cielo, libre para vivir la plenitud que Dios ya soñó para ti.